La primera vez que José María Gil Robles entra en el hemiciclo, no entra como un héroe, entra como una advertencia. Un profesor de derecho, traje oscuro, voz de aula, mirada de bisturí, que en teoría debería estar escribiendo libros, no desafiando a un país entero. Y sin embargo, en ese momento España ya es una cerilla encendida. Y al otro lado del fuego, esperándolo, está su rival, Manuel Azaña, el hombre que quiere moldear la República a golpes de reforma. Dos Españas frente a frente, y un reloj invisible marcando la cuenta atrás. Porque este es el contraste que engancha y no te suelta. Gil Robles no aparece como un caudillo de uniforme, sino como un jurista que cree que puede ganar una guerra civil, con leyes, discursos y urnas. Y lo más inquietante es que durante un tiempo parece posible. Durante un tiempo, el destino se deja convencer. Imagínate Salamanca, finales del siglo XIX. Piedras doradas, frío que muerde los dedos, y campanas que suenan como si fueran parte del sistema nervioso de la ciudad. Allí nace José María Gil Robles y Quiñones, en 1898, dentro de una familia donde la política no es conversación, es herencia. Su padre, Enrique Gil y Robles, no es un hombre cualquiera, es un catedrático, un tradicionalista, alguien para quien España no es solo un país, es una idea moral. En casa, la autoridad no se discute, se argumenta, y eso cambia todo. Porque el niño crece aprendiendo algo peligrosísimo, que las palabras pueden gobernar a los hombres. De pequeño, José María no sueña con banderas, sueña con estructura. Mientras otros miran la calle, él mira las reglas. Y eso lo convierte en un tipo de ambición distinta. No quiere ser el más querido, quiere ser el más inevitable. En los pasillos universitarios, entre libros que huelen a polvo y a siglos, empieza a construir su arma favorita, la lógica. Pero la España de su adolescencia no es un laboratorio tranquilo. Es una olla hirviendo. Crisis, tensiones sociales, una modernidad que llega como una tormenta eléctrica, y una iglesia que siente que el suelo se mueve bajo sus pies. En ese ambiente, un joven con disciplina intelectual y fe sólida se vuelve, sin proponérselo, material político. A los 21 años termina Derecho. Muy pronto se doctora en Madrid. Y aquí aparece el primer giro que define su destino. Cuando podría haberse quedado en la tranquilidad del mérito académico, el sistema lo empuja a la primera línea. Consigue una cátedra de Derecho Político en La Laguna, en Tenerife. La imagen es casi cinematográfica. Un joven profesor en una isla, con el Atlántico golpeando los muros, explicando al alumnado qué es el Estado mientras el suyo, en la península, cruje por dentro. En Tenerife, José María aprende algo que no se enseña en ningún manual: distancia. La distancia te permite ver patrones, ver cómo la pasión convierte la política en religión y la religión en política. Y mientras enseña, empieza a entrenar su voz. No es una voz de plaza, es una voz de tribunal, ordenada, precisa, capaz de sonar fría, y por eso mismo, capaz de sonar definitiva. En esos años se vincula con el mundo católico organizado, no como un devoto pasivo, sino como un estratega. Se mueve entre asociaciones, círculos de influencia, redes que funcionan como arterias invisibles. Aquí está el detalle que muchos olvidan. La derecha católica de entonces no es solo reacción, es organización. Y Gil Robles entiende que quien organiza, manda, aunque no grite. Luego llega Madrid, Y con Madrid llega el ruido. No el ruido de la calle solamente, sino el ruido de la historia empujando la puerta. La monarquía cae. La Segunda República nace con una energía que parece invencible, como si la palabra futuro hubiera sido escrita con tinta fresca sobre cada pared. Para unos es liberación, para otros, amenaza. Y Gil Robles, que ha pasado años estudiando el Estado como concepto, ve al Estado como escenario. Y decide entrar. Aquí empieza la rivalidad. Porque la República tiene un rostro brillante y combativo, Manuel Azaña. Intelectual, reformista, decidido a secularizar y modernizar el país,
a recortar el poder tradicional. Azaña no piensa en términos de conciliación, piensa en términos de transformación. Y Gil Robles entiende algo con una claridad que da miedo. Si Azaña gana el relato, el catolicismo político quedará arrinconado como un fósil. Y si el catolicismo político quiere sobrevivir, no basta con quejarse. Hay que competir. Así nace su papel, no como un conspirador de sombras, sino como un arquitecto de resistencia legal. Entra en política con una idea fija: convertir el miedo de los suyos en votos, y los votos en poder, y el poder en una nueva legalidad. Un plan frío para tiempos calientes. Pero la política no perdona la ingenuidad, y Gil Robles todavía tiene una. Cree que el tablero obedece reglas. Hasta que se sienta cerca del fuego real y ve lo que pasa cuando la calle entra en el Parlamento. En las Cortes, el aire no es aire, es electricidad. Discursos que suenan a sentencia, insultos disfrazados de ideología, aplausos como martillazos. Gil Robles empieza a destacarse por una mezcla extraña. Parece moderado por la forma, duro por el fondo. No es el típico agitador, es el tipo que mira a su adversario y sin subir el tono, le promete que no va a ceder. Y Azaña lo nota, porque Azaña entiende de símbolos, y Gil Robles es un símbolo perfecto del enemigo, culto, legalista, católico, y con capacidad de construir una mayoría. Aquí entra el segundo giro. Gil Robles descubre que su mayor fuerza es también su mayor peligro. Sus discursos atraen a quienes quieren orden, sí, pero también atraen a quienes quieren mano dura. Y esos sectores no lo siguen por la Constitución, lo siguen por hambre de victoria. Él cree que los está conduciendo, pero poco a poco también lo están empujando. En privado, la presión empieza a ser un puño cerrándose. Porque la República acelera reformas, los conflictos sociales crecen, la polarización se vuelve rutina. Y los suyos, propietarios, católicos militantes, conservadores asustados, le repiten la misma frase, con distintos rostros. No hay tiempo. Ese no hay tiempo se convierte en el verdadero villano de esta historia. Y entonces aparece la cuenta atrás. No una metáfora bonita, una cuenta atrás política real. Porque se aproxima una ventana electoral, y si la derecha católica quiere sobrevivir como fuerza central, necesita unificar lo disperso antes de que la izquierda consolide su proyecto. Gil Robles se pone un límite que no admite excusas. Tiene pocos meses para convertir un archipiélago de grupos en un bloque con un solo nombre, una sola disciplina y una sola estrategia. El reloj corre. Y mientras corre, él hace algo que parece imposible. Empieza a coser alianzas entre derechas autónomas, sensibilidades distintas, egos enormes. No es magia, es técnica. Cede aquí, exige allá, promete orden a unos y respeto legal a otros. Y en el centro coloca su imagen. No como salvador, sino como conductor. Un conductor que insiste en una idea simple y peligrosa. Podemos ganar sin romper el sistema. Pero hay que ganar. Azaña, mientras tanto, actúa como si el país le perteneciera por derecho histórico. Como si la República fuese su obra y por tanto suya. Y Gil Robles siente esa seguridad como una provocación. Cada reforma que reduce el peso de la Iglesia, cada gesto que molesta al mundo conservador, alimenta la misma reacción. Nos están expulsando de nuestra propia nación. Y aquí llega una escena que, si la filmas, tiene color de presagio. Mítines, banderas, calles llenas, jóvenes coreando consignas. Gil Robles, el profesor, se ve de pronto delante de multitudes. Y la multitud es un animal extraño. No quiere matices, quiere dirección. No quiere teoría, quiere destino. Él sube al estrado pensando que va a dominar la emoción, y la emoción lo rodea como un mar. En ese punto, la historia hace otra torsión. Gil Robles empieza a ser menos dueño de su papel. Sus seguidores más jóvenes lo miran esperando un jefe, no un catedrático. Y él, que había soñado con ganar por legalidad, descubre que su propia base le exige épica.
una épica que no siempre cabe en las reglas. La rivalidad con Azaña se vuelve personal sin necesidad de insultos. Basta con el contraste. Azaña habla como quien inaugura un mundo nuevo. Gil Robles responde como quien defiende que ese mundo nuevo está construyéndose sobre la demolición de otro. Azaña promete transformación. Gil Robles promete freno. Y, si hace falta, reversión. Dos formas de salvar España que se excluyen mutuamente. Y entonces, cuando ya parece que todo está definido, aparece el twist que convierte a Gil Robles en una figura todavía más peligrosa. Empieza a comprender que en España, a veces, no gana quien tiene razón, sino quien logra que el otro parezca una amenaza inmediata. Y esa es la llave de su siguiente paso. Porque su entrada en política no fue el final del trayecto. Fue el momento exacto en que decidió dejar de ser una mente brillante en un despacho, para convertirse en un operador del miedo y la esperanza de millones. Y mientras el país se divide como madera húmeda bajo un hacha, él avanza con un objetivo que no se atreve a decir en voz alta: derrotar a Azaña no solo en el Parlamento, sino en el corazón moral de la República. El reloj sigue corriendo, y la pregunta ya no es si Gil Robles llegará más lejos. La pregunta es qué tendrá que convertirse en el camino y qué monstruos tendrá que alimentar para lograrlo. La noche en que se cuentan los votos de 1933, España no parece un país. Parece una sala de juicio llena de humo. Afuera, las calles no celebran, respiran. Adentro, los números caen uno a uno como fichas de dominó. Y cuando por fin se entiende el resultado, hay un silencio raro, casi físico. José María Gil Robles ha logrado lo que muchos creían imposible, y aún así, no ha ganado del todo. Porque aquí está el primer golpe de contraste que te clava al asiento. El hombre que convence a millones de que puede salvar la República con las urnas, descubre que las urnas no bastan para tocar el poder. Es como si llegara a la puerta del palacio con la llave en la mano, y alguien hubiese cambiado la cerradura. Gil Robles ya no es solo el profesor elegante. Ahora es el rostro de una maquinaria que ha crecido a velocidad de incendio. La SEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, se ha convertido en un bloque gigantesco, disciplinado, con un mensaje que funciona como imán: orden, religión, propiedad, seguridad. No promete el paraíso, promete que no te lo quiten. Y eso, en un país que siente que se deshace, es una promesa intoxicante. Pero mientras él avanza, su rival también se mueve. Manuel Azaña, derrotado en el tablero electoral, no desaparece. Se repliega como un general que aprende el terreno. No renuncia al relato. Si Gil Robles representa la reacción, Azaña se presenta como la razón traicionada. Si Gil Robles habla de orden, Azaña habla de libertad. Y en España, a veces, esas dos palabras suenan como pistolas cargadas. Gil Robles lo entiende. El poder no se gana solo contando votos, se gana controlando el miedo. Y 1933 es un año hecho de miedo. Miedo en la derecha a que el Estado sea anticlerical y hostil. Miedo en la izquierda a que el Estado sea confiscado por una derecha que, según sus sospechas, viene disfrazada de legalidad para destruir la República desde dentro. Dos miedos que se alimentan como animales encerrados. Por eso, cuando la SEDA se alza como primera fuerza de derechas, ocurre algo que parece una paradoja, pero es la esencia del momento. Gil Robles gana, y aún así, no gobierna. La figura clave se llama Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República. Y Alcalá Zamora mira a Gil Robles como se mira a una medicina que puede curar o matar. No le niega la legitimidad, pero le niega la confianza. Y el encargo de formar gobierno recae en Alejandro Lerroux, del Partido Radical, un político de centro-derecha, más flexible, menos simbólicamente explosivo. Ahí aparece la primera gran cuenta atrás del protagonista, la que lo perseguirá sin descanso. Tiene que demostrar que puede mandar sin provocar el colapso del país, pero sin perder el control de su propio bloque. Si se precipita, lo tacharán de enemigo de la República. Si se queda quieto, su base lo devora por blando. En política,
A veces el tiempo no te mata por correr, te mata por dudar. Gil Robles acepta el juego. Apoya a Lerroux desde fuera. Parece una jugada táctica, elegante. Primero estabilizamos, luego entramos. Pero la realidad le muerde. Cada día que pasa sin que la seda entre en el gobierno, sus militantes sienten que les han robado la victoria. Se escucha un murmullo peligroso. ¿Para qué votar si nos vetan? Y ese murmullo, si crece, se convierte en gasolina. En paralelo, la izquierda se convence de lo contrario. Si la seda entra en el gobierno, la república muere. No es un debate académico, es una alarma existencial. En cafés, sindicatos y ateneos se repite una idea con tono de profecía. Hoy ministros, mañana dictadura. Azaña, que ha perdido el poder pero conserva el prestigio intelectual, observa cómo la tensión sube como mercurio en un termómetro roto. Y entonces llega uno de esos instantes en que la historia se vuelve imagen. Gil Robles viaja por el país y habla ante multitudes. Ya no es la voz de aula, ahora tiene el ritmo del mitin. Las plazas se llenan, hay pancartas, hay rezos mezclados con consignas. Y sobre todo, hay ojos. Ojos de gente que quiere creer que alguien puede detener el derrumbe. En un acto, su figura parece la de un salvavidas lanzado al mar, pero también la de una sombra larga, demasiado larga. La prensa de sus adversarios lo compara con los movimientos autoritarios que crecen en Europa. La palabra fascismo empieza a flotar alrededor de su nombre como un olor que no se va. Él lo niega, insiste en la vía legal, proclama respeto institucional. Pero el daño está hecho, porque el miedo no necesita pruebas, solo necesita una historia que encaje. Y aquí viene un giro cruel. Cuanto más insiste Gil Robles en ser constitucional, más le exigen sus propios aliados internos que demuestre fuerza. La seda no es un bloque homogéneo, es una coalición de sensibilidades, algunas moderadas, otras radicales, y todas con hambre. Desde fuera parece una catedral, desde dentro es un edificio con grietas. Y Gil Robles camina por esas grietas como quien camina sobre vidrio. En ese clima ocurre un hecho que aumenta la tensión como una puñalada invisible. La política deja de ser un debate sobre leyes y se convierte en una carrera por controlar la calle. Huelgas, choques, violencia política. Los rumores viajan más rápido que los periódicos. Y cada rumor está diseñado para confirmar lo peor de cada bando. Gil Robles se ve obligado a jugar dos partidas simultáneas: convencer al Estado, al presidente, a las instituciones, de que la seda no es un golpe encubierto. Convencer a su propia gente de que la paciencia no es traición. Ese doble esfuerzo lo desgasta, y es aquí donde el reloj se vuelve audible, porque Alcalá Zamora no es eterno, y el Parlamento tampoco. La República tiene mecanismos de disolución, crisis de gabinete, equilibrios que se rompen. Cada crisis ministerial abre una ventana, y la ventana se cierra rápido. Gil Robles siente que está ante una puerta que se abre y se cierra con violencia, y que solo tiene un número limitado de intentos antes de que el país caiga en algo mucho más oscuro que una derrota electoral. En medio de esa tensión, Azaña vuelve a escena con un movimiento elegante. Reconstruye alianzas. Habla a una izquierda que se siente humillada y amenazada y ofrece un relato simple. La República está en peligro. Y esa frase, en 1934, es pólvora. Gil Robles sabe que Azaña no necesita ganar hoy para vencer mañana. Solo necesita que la entrada de la seda en el gobierno provoque una reacción que lo convierta de nuevo en el defensor indispensable. Es una trampa narrativa, y Gil Robles está a punto de caer en ella, porque no puede permitirse quedarse eternamente fuera. Y entonces, finalmente, llega el momento. Tras meses de apoyo parlamentario y negociación, Lerroux forma un nuevo gobierno y decide incluir ministros de la seda. La noticia corre por el país como un relámpago. No hay margen para la calma. Lo que para unos es normalidad democrática, para otros es el principio del fin. Aquí se activa el límite de tiempo más brutal para nuestro protagonista: las próximas 72 horas. 3 días.
3 días para demostrar que la entrada de la seda no desencadena el desastre. 3 días para contener a los suyos, para tranquilizar al presidente, para que el Estado no se parta. 3 días para que el país no arda. Pero la historia no espera. Y la historia, además, tiene sentido del drama. La izquierda socialista y sectores sindicales interpretan la entrada de la seda como una línea roja cruzada. Se convoca una huelga general revolucionaria. En varios puntos se desatan levantamientos. En Asturias, la insurrección adquiere una intensidad que parece salida de una guerra. Minas, armas, choques con fuerzas del Estado, un territorio convertido en escena de batalla. En Cataluña, se produce una crisis institucional de enorme alcance. España se sacude como un animal herido. Y Gil Robles, en ese instante, entiende una verdad que lo perseguirá toda la vida. A veces el poder no te llega como triunfo, sino como incendio. No te sientas en un sillón, te colocan una antorcha en la mano y te dicen, apágalo. La rivalidad con Azaña, que hasta entonces podía parecer un duelo parlamentario, se transforma en algo más personal y más peligroso. Porque Azaña, aunque no sea el organizador directo de la insurrección, se beneficia políticamente del clima de alarma. Para muchos, el caos confirma que la entrada de la derecha en el gobierno es intolerable. Para otros, confirma que la izquierda está dispuesta a romper el país. Cada bando se siente más legitimado, y el centro se encoge. Gil Robles, presionado por la urgencia, por su base, por el miedo del Estado, queda atrapado en un papel que define su mito, el del hombre que quería estabilizar la República, y que termina asociado al momento en que la República se vuelve más frágil, más violenta, más irreconciliable. Y aquí aparece el twist más cruel de esta parte. La huelga y los levantamientos, en vez de expulsarlo, lo empujan más cerca del poder real. Porque cuando un Estado se siente amenazado, busca fuerza. Y él es, para muchos, la encarnación de esa fuerza. La paradoja se completa. La crisis que podría haberlo destruido, lo hace indispensable. Pero indispensable no significa libre. El presidente sigue vigilándolo. Lerroux lo necesita, pero también lo teme. Sus bases lo exigen todo, y al mismo tiempo lo ponen en riesgo. Sus enemigos lo observan como si fuera el borde de un abismo. Y mientras tanto, Azaña espera, paciente, listo para volver a levantar la bandera del rescate republicano si el gobierno se rompe. Gil Robles se encuentra en el centro exacto del huracán. Ya no es el hombre que intenta entrar, es el hombre al que nadie quiere dejar entrar del todo, pero al que tampoco se puede expulsar sin provocar un terremoto. Y cuando por fin el polvo de los primeros choques comienza a sentarse, él mira el calendario como quien mira una herida. Sabe que el tiempo se ha cortado. Ya no se trata de algún día, ya no se trata de poco a poco. Ahora se trata de semanas, de oportunidades que no se repiten, de un país que se está quedando sin aire. Porque el verdadero enemigo no es solo Azaña, es la velocidad con la que España se está quedando sin centro. El país queda con una resaca amarga. No es la resaca de una fiesta, es la de un incendio apagado a golpes, con el olor a pólvora todavía pegado a la ropa. Las ventanas vuelven a abrirse, los tranvías vuelven a pasar, pero por debajo de la rutina hay algo que no se recompone, la confianza. Y cuando la confianza se rompe, la política deja de ser una negociación y pasa a ser una carrera por controlar el siguiente sobresalto. Gil Robles lo nota en un detalle casi invisible. Ya no le preguntan qué propone, le preguntan qué hará si vuelve a estallar. Su nombre empieza a significar una promesa de contención y al mismo tiempo una amenaza para quienes ven en él la sombra de un giro autoritario. Azaña, desde su orilla, alimenta esa lectura con una precisión quirúrgica. No necesita insultar, le basta con sugerir. Lo legal puede ser una máscara. Y esa frase, repetida en voz baja en cafés y ateneos, tiene el poder de convertir a un jurista en un monstruo. Gil Robles, por su parte, juega otra partida, la de demostrar que su fuerza no es un ariete, sino un andamio. Pero hay un problema que lo persigue como una humedad en la pared. Para sostener el gobierno necesita alianzas frágiles,
y las alianzas frágiles siempre exigen concesiones. Cada concesión es un diente que aprietas para no gritar. Leroux sigue en el centro del tablero y Gil Robles está cerca, demasiado cerca como para ser un invitado, demasiado lejos como para ser el dueño de la casa. Ese punto intermedio es el más peligroso. Te culpan de lo que ocurre y te niegan el mando para arreglarlo. El ritmo de los días se vuelve una secuencia de urgencias. Crisis ministeriales, presiones del presidente, rumores de conspiraciones, periódicos que anuncian el fin del mundo cada mañana. Y entonces, en medio de esa confusión, Gil Robles toma una decisión que define su etapa de trabajo real y que, sin saberlo del todo, abre la puerta al giro más oscuro de su historia. Decide tocar el nervio del Estado, el ejército. No lo hace con un gesto teatral, lo hace como lo haría un profesor, con expedientes, decretos, nombramientos. Pero en España, en 1935, un nombramiento no es un papel, es una bala. Cuando Gil Robles asume responsabilidades directas y entra a dirigir el área militar, la escena cambia de textura. Ya no está solo en el Parlamento, ahora pisa despachos donde las paredes huelen a cuero viejo, donde los mapas parecen pieles extendidas, donde los hombres hablan en frases cortas, como si cada palabra costara. Él, el civil de voz medida, entra ahí con una idea que le arde en la frente. Si logra reconstruir la disciplina y la moral del ejército, el Estado recuperará estabilidad. Si el Estado recupera estabilidad, la República puede sobrevivir. Y si la República sobrevive, él puede ganarla por dentro. Ese es su argumento, el argumento que se repite para convencerse. Azaña, en cambio, ve lo contrario. Para Azaña, el ejército es precisamente el lugar donde la República puede morir. Y ese contraste vuelve a encender la rivalidad, ahora con un filo más frío. Azaña no está sentado en el ministerio, pero sigue presente como una sombra intelectual. Sus reformas militares anteriores habían intentado reducir el poder de ciertos sectores y modernizar la institución. Gil Robles empieza a desandar partes de ese camino, a rehabilitar figuras, a reordenar mandos, a devolver peso simbólico a los uniformes. Para sus seguidores es justicia, para sus adversarios es una señal. Y aquí aparece el primer gran logro tangible de su gestión: reactivar la jerarquía militar como columna vertebral del orden público. No suena épico, pero la épica de los estados se construye con burocracia. Se incrementan presupuestos, se revisan ascensos, se recomponen carreras truncadas. En voz baja, en pasillos, la gente empieza a decir: ahora el ejército vuelve a sentirse ejército. Pero el éxito trae su propio veneno. Porque cada general que se siente reivindicado es también un centro de poder. Y cada centro de poder, en un país polarizado, es una posibilidad de ruptura. Gil Robles cree que los está integrando al Estado. Sin darse cuenta, algunos empiezan a sentirse por encima del Estado. Hay un momento que, narrado como imagen, lo explica todo. Un despacho con luz gris, un expediente abierto, un sello golpeando el papel como un martillo. Gil Robles firma nombramientos de hombres con nombres que, en ese momento, no suenan todavía como destino, pero que pronto lo serán. Con esa firma, el civil intenta domesticar al uniforme. Con esa firma, el uniforme aprende que el civil le abre puertas. El segundo logro, y el más polémico, es precisamente ese: colocar a figuras militares clave en posiciones de máxima influencia, con la esperanza de que la institución, bien encausada, sea un dique contra la revolución. Gil Robles lo presenta como responsabilidad de Estado. Sus críticos lo describen como un juego con dinamita. Y lo inquietante es que ambos, de alguna forma, tienen razón. Mientras tanto, el gobierno se degrada por dentro. No por teoría, sino por barro. Escándalos de corrupción y desgastes parlamentarios golpean al Partido Radical, y cada escándalo es un latigazo que debilita la alianza. Gil Robles observa cómo su vehículo hacia el poder, la coalición con Leroux, se convierte en un coche que pierde ruedas en plena carretera. Y aquí se activa su segunda cuenta atrás. Ya no puede esperar el momento perfecto. Si el gobierno cae, puede caer todo. Y si cae todo,
La calle no va a pedir constitución, va a pedir venganza. Así que hace lo que haría un jugador que ve el tablero resquebrajarse. Intenta tomar el centro. Busca más influencia, presiona para un gobierno más sólido. Se presenta como el hombre capaz de recomponer la mayoría. Pero el presidente, siempre receloso, sigue tratando a Gil Robles como a una tormenta, necesaria para limpiar el aire, peligrosa si se queda demasiado. Y Azaña aprovecha cada vacilación. Desde su posición de líder moral de una parte del país, reagrupa fuerzas, prepara el regreso. Tiene un talento especial para convertir la crisis ajena en argumento propio. Y lo más doloroso para Gil Robles es que Azaña no necesita hacerlo con caricaturas. La corrupción de sus aliados, las luchas internas, los gritos en las cortes, todo parece darle la razón a quien dice que la República ha sido capturada por intereses conservadores. La rivalidad se vuelve un duelo por el relato del futuro. Gil Robles insiste: el Estado debe sobrevivir a la pasión. Azaña responde: el Estado no puede sobrevivir si se entrega al miedo. Y en medio de esa fraseología, los hechos se vuelven más duros. Gil Robles intenta una tercera conquista: disciplinar la propia derecha. Porque hay un monstruo que crece a su lado, alimentado por la frustración, por el deseo de victoria total. Dentro y alrededor de su bloque, hay quienes ya no quieren ganar elecciones, quieren cerrar el juego. Quieren una España sin adversario. Gil Robles, que se presenta como legalista, se ve obligado a frenar impulsos que él mismo ha convocado sin querer. La exaltación, la idea de que la mitad del país es ilegítima. El profesor descubre que enseñar a la multitud a caminar es fácil, enseñarle a detenerse es casi imposible. Y aquí entra un twist íntimo. Cuanto más intenta controlar a los suyos, más se gana enemigos entre los suyos. Le llaman tibio, calculador, demasiado parlamentario. La misma virtud que le da credibilidad institucional, su cuidado legal, lo convierte en sospechoso para quienes quieren soluciones rápidas. El líder que promete orden se convierte en rehén de la impaciencia. Al mismo tiempo, cada medida de firmeza alimenta la narrativa de Azaña. Es una pinza perfecta. Si Gil Robles modera, su base se enfurece. Si Gil Robles endurece, sus adversarios lo convierten en símbolo del peligro. Está atrapado en una habitación sin puertas, solo con ventanas que dan a precipicios distintos. Pero él sigue, porque tiene una idea fija. Todavía cree que el poder puede usarse para reconstruir el centro del país. Y por eso trabaja como si cada semana fuese un examen. Lo imaginas en un coche oficial avanzando por calles con guardias a los lados, con periódicos que lo llaman Salvador y Verdugo el mismo día. Entra a ministerios, firma, negocia, recibe delegaciones, escucha informes que describen un país como un cuerpo con fiebre. Y en cada informe hay el mismo síntoma: la calle se radicaliza. La política se vuelve adrenalina. Los partidos se convierten en tribus. En ese clima, su gran éxito es parcial pero real. Durante un tiempo, la maquinaria del Estado no se rompe. El gobierno sigue funcionando, el ejército se siente respaldado, parte de la derecha se disciplina bajo su liderazgo, se mantiene una estructura parlamentaria que, en otras circunstancias, habría colapsado. Y eso no es poco. Mantener un Estado en pie cuando todos empujan para tumbarlo es como mantener una presa con las manos. Pero toda presa tiene un punto débil. El agua no para. La corrupción y las crisis de gabinete vuelven cada vez más difícil sostener la legitimidad. El Partido Radical se hunde en escándalos y pierde autoridad moral. Gil Robles entiende que aunque él sea el hombre del orden, está amarrado a un socio que ya no inspira respeto. Es como intentar construir una catedral sobre arena. Él puede dibujar los planos más perfectos del mundo. Si el suelo cede, el edificio se viene abajo. Entonces toma una decisión que parece lógica y que, sin embargo, acelera el drama. Empuja para reorganizar el poder, para formar un gobierno donde su fuerza tenga peso directo. El objetivo es claro: controlar la dirección antes de que el país vuelva a estallar. La táctica también: forzar una reconfiguración política
antes de que el presidente disuelva las cortes y convoque nuevas elecciones en un ambiente ya incendiado. Y aquí aparece otra limitación temporal, aún más cruel. Un margen de apenas unas semanas para evitar que la política se resuelva en la calle. Semanas para recomponer el gobierno, o al menos, salir a elecciones con un relato de estabilidad. Semanas para impedir que Azaña regrese como un símbolo invencible. Semanas para evitar que los sectores más extremos, a izquierda y derecha, conviertan la campaña en una sentencia. Pero la historia tiene un humor negro. Cuanto más se acelera, menos obedece. El presidente, desconfiado, maniobra. Los equilibrios se rompen. Las dimisiones y los cambios se suceden. Y mientras Gil Robles intenta construir una solución institucional, el país empieza a comportarse como si ya estuviera en precampaña permanente, como si la vida cotidiana fuese un mitin. Azaña, por su lado, actúa como un violinista en medio de una tormenta. No detiene el viento, pero lo convierte en música. Ayuda a articular un frente de izquierdas que se presenta como salvación frente al riesgo de una derecha que, según ellos, prepara el asalto final. La palabra frente empieza a sonar con fuerza. La palabra unidad se vuelve hipnótica. Y de pronto la rivalidad deja de ser Gil Robles contra Azaña como individuos. Se transforma en dos coaliciones que tiran del país como si fuera una cuerda. Gil Robles intenta su propio espejo. Unir derechas, ordenar candidaturas, sostener la disciplina. Pero hay una diferencia fatal. La derecha que él lidera está atravesada por la sospecha de que la legalidad es demasiado lenta. La izquierda que sigue a Azaña está atravesada por la sospecha de que la legalidad es demasiado vulnerable. Ambos desconfían del mismo mecanismo, por razones opuestas. Y esa coincidencia es una mala señal, porque cuando todos desconfían del árbitro, el partido termina a puñetazos. En ese punto, ocurre un instante de tensión pura, casi cinematográfico. Gil Robles recibe informes sobre el clima social, sobre la radicalización, sobre movimientos clandestinos, sobre discursos incendiarios. Lee nombres, cifras, lugares. Lo imaginas pasando páginas como quien escucha el tic-tac de una bomba. Porque él, que había creído en el Estado como estructura, empieza a comprender que el Estado también es emoción. Y la emoción, cuando se desborda, no firma decretos. Rompe cristales. Y entonces, el twist final de esta parte, el hombre que quiso blindar la república con legalidad, se da cuenta de que ha reforzado una herramienta, el músculo militar, la disciplina, el orden, que puede servir tanto para proteger como para reemplazar. Y lo peor es que ya no depende solo de él. Depende de otros hombres, de otros cálculos, de otras lealtades. Mientras Gil Robles intenta sostener el equilibrio, Azaña afila el retorno. Y el país, agotado, se prepara para un juicio definitivo. Unas elecciones que ya no parecen una elección, sino un plebiscito existencial. No se vota programa, se vota miedo o esperanza, pasado o futuro. Se vota como quien elige una puerta sin saber qué hay detrás. El reloj marca el final de una ventana. Y en el aire flota una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos sienten en la lengua. Si las urnas ya no sirven para aceptar la derrota, ¿qué queda? Amanecer del 16 de febrero de 1936. Las urnas todavía no han terminado de hablar, y sin embargo, España ya está gritando. Hay gente que celebra como si hubiera ganado la vida. Hay gente que aprieta los dientes como si hubiera perdido el país. Y en medio de ese ruido, José María Gil Robles siente el golpe más humillante y más peligroso. No lo derriban con un disparo, lo derriban con un resultado. Y con la sospecha de que el siguiente paso ya no será electoral. Porque este es el nuevo contraste que te agarra por la garganta. El hombre que quiso dominar el tiempo con leyes, descubre que el tiempo, ahora, lo quiere devorar. Y su viejo rival, Manuel Azaña, vuelve a crecer en el horizonte como una figura inevitable, no por fuerza física, sino por relato. Azaña no necesita estar en todas partes. Le basta con que todos crean que, sin él, la república se desmorona. Gil Robles, que aún conserva escaño y voz, contempla el mapa político como si fuera una radiografía. El Frente Popular vence por un margen estrecho, y lo que debería ser una alternancia
se siente como una sentencia. En los pasillos, las miradas ya no preguntan ¿qué harán ahora? Preguntan ¿quién sobrevivirá? Se multiplican los choques, los ajustes, la violencia de esquina. Y cada noticia es una cerilla nueva. Aquí aparece la primera gran cuenta atrás de esta última etapa. Tiene semanas, quizá días, para evitar que la derrota se transforme en demolición. No de su partido, eso sería solo política, sino del mecanismo mismo que permitía perder sin morir. Y esa es la tragedia. Cuando un país deja de aceptar la derrota, cualquier victoria se vuelve provisional. Hazaña asciende como símbolo. Y con él, la rivalidad se vuelve definitiva, casi mitológica. Dos maneras de mirar España que ya no caben en el mismo cuarto. Gil Robles percibe que Hazaña no lo combate solo a él, combate todo lo que él representa. Y al mismo tiempo, él sabe que su propio bloque se está resquebrajando. Los más impacientes miran hacia opciones más extremas, hacia la idea de que, si las urnas no bastan, habrá que buscar otro camino. En privado, Gil Robles entiende lo que no se dice en voz alta. El país está entrando en una zona donde la política pierde el freno. Una zona donde una frase mal colocada puede convertirse en sangre. Y aún así, su instinto sigue siendo el del jurista. Buscar una salida institucional, una forma de contener el incendio sin convertirlo en guerra. Pero el incendio no le pide permiso. 17 de julio de 1936. Primero rumores, luego confirmaciones. Un levantamiento militar. Un golpe que comienza a moverse como una sombra rápida, de guarnición en guarnición, de telegrama en telegrama. Y aquí la historia le ofrece a Gil Robles el dilema más cruel. Haga lo que haga, alguien lo llamará culpable. Si condena el golpe, la derecha más dura lo marcará como traidor. Si lo justifica, la izquierda lo convertirá en el gran encubridor. Si guarda silencio, el silencio será interpretado como complicidad. Y entonces llega el límite de tiempo más brutal de su vida. 48 horas para decidir qué hacer con su propio cuerpo. No con su carrera, con su cuerpo. Quedarse en España puede significar arresto, venganza, asesinato en una carretera nocturna. Marcharse puede significar exilio, derrota, desaparición. Es el tipo de decisión que no te deja dormir. Te deja oír tu propia sangre. Gil Robles elige salir. Cruza hacia Portugal. Lisboa aparece como un refugio ambiguo. Te salva la vida, pero te roba el suelo. En el puerto, el aire tiene sal y distancia. Las noticias llegan como cuchillos. Ciudades que se parten, vecinos que se vuelven enemigos, familias que se esconden detrás de puertas trabadas. Y la imagen es terrible por concreta. España ya no es un país, es una frontera dentro de cada casa. Aquí entra un giro que no perdona a nadie. El competidor principal, Hazaña, también queda atrapado por el mismo huracán. Porque Hazaña, convertido en una figura central del campo republicano, no controla la violencia que se desata. Puede ser presidente, puede ser símbolo, puede firmar decretos, pero cuando el Estado se fractura, la firma tiembla. Los discursos se vuelven más pequeños que el ruido de los fusiles. La rivalidad, en ese punto, deja de ser un duelo por ministerios y pasa a ser un duelo por la memoria futura. ¿Quién será recordado como el que intentó salvar el país y quién como el que lo empujó al abismo? Y entonces ocurre un segundo twist, oscuro y casi irónico. En Lisboa, Gil Robles se ve relacionado con gestiones para abastecer al bando sublevado, incluso coordinando compras de armas a través de contactos del entorno franquista. Es una escena incómoda para su mito legalista. El hombre que soñó con ganar por urnas aparece ahora en el margen de una guerra. No es el general de la foto, es el civil que entiende que, en guerra, la logística manda más que la retórica. Pero el destino le guarda una ironía todavía mayor, porque la guerra va devorando protagonistas y fabricando uno nuevo, más grande, más frío, más definitivo. Francisco Franco. Y ahí nace el rival inesperado, el que no estaba en el guión de Gil Robles. Si Hazaña fue su contrincante en la República, Franco empieza a convertirse en el contrincante de su futuro.
Y es un contrincante distinto, porque no compite en elecciones, compite por monopolio. Gil Robles observa desde fuera cómo su viejo sueño, una derecha católica organizada que llega al poder por vía parlamentaria, queda aplastado por la lógica de guerra. Mando único, disciplina absoluta, victoria sin debate. Lo que para algunos de sus seguidores parece solución, para él empieza a parecer otra cosa. Un cierre definitivo del espacio político donde él sabía respirar. Y entonces, en abril de 1937, llega una decisión que suena como el portazo de un mundo entero. Anuncia la disolución de la SEDA. No es solo el final de un partido, es el final de un método. Es aceptar que su gran creación, la máquina electoral, la catedral parlamentaria, ya no tiene techo en una España gobernada por la emergencia y el uniforme. Ese momento tiene una imagen casi simbólica. Papeles que ya no sirven, sellos que ya no importan, consignas que pierden el eco. Gil Robles se queda con lo único que no pueden expropiarle: la convicción de que, en algún lugar, en algún futuro, España volverá a necesitar una derecha que no sea cuartel. Azaña, mientras tanto, también pierde su suelo. La guerra lo empuja hacia el exilio y hacia una soledad amarga. La figura que había encendido la República termina apagándose lejos, con el peso de haber representado un ideal que no pudo contener la realidad. Y ese desenlace, visto desde la distancia, es un golpe de destino. El gran rival de Gil Robles no lo vence la propia tragedia histórica. Y, sin embargo, la rivalidad permanece como un espejo. Dos hombres inteligentes, dos proyectos incompatibles, ambos derrotados por una España que se volvió demasiado violenta para los matices. La posguerra es un largo pasillo sin ventanas. Gil Robles vive fuera, moviéndose entre Portugal y Francia, intentando reconstruir algo que suena casi imposible. Una alternativa política al franquismo que no sea revolución, pero tampoco dictadura. Quiere levantar una democracia cristiana en un país donde la política se ha convertido en una palabra peligrosa. Y aquí, su vida se vuelve menos visible, pero no menos tensa. Conspiraciones de salón, cartas, reuniones discretas, intentos de unir monárquicos, católicos moderados, exiliados de distintas familias ideológicas. Un rompecabezas donde cada pieza odia a la otra. En ese esfuerzo aparece otro reloj: la ventana internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambia de forma. Los regímenes autoritarios quedan manchados por asociación, y España queda aislada durante un tiempo. Gil Robles cree que ese aislamiento puede ser una oportunidad. Si el exterior presiona, Franco podría abrirse o caer. Pero Franco resiste. Y ahí llega otra lección cruel. La historia no siempre premia al que espera con paciencia. A veces premia al que controla el miedo y el hambre. En 1947, Gil Robles participa en conversaciones que buscan articular una coalición opositora más amplia. Hay reuniones en el extranjero, intentos de sumar a figuras de distintas tradiciones, incluso contactos con líderes socialistas en el exilio. Imagina esa escena: dos españoles enfrentados por una vida entera, sentados en una mesa lejos de España, con tazas de café frío, hablando con voz baja como si las paredes escucharan. No es reconciliación sentimental, es necesidad. El país no cabe ya en una sola familia política, y algunos lo entienden demasiado tarde. Pero la unidad fracasa una y otra vez, porque el franquismo no solo es poder, es un sistema que premia la desconfianza entre los adversarios. Y porque el exilio tiene su propia enfermedad: te acostumbras a debatir el futuro mientras el presente pasa sin ti. En 1953, Gil Robles vuelve a España. No vuelve como vencedor, vuelve como alguien que intenta recuperar espacio en una habitación ocupada. Y aquí hay un detalle íntimo, casi cinematográfico. Regresar después de tantos años es caminar por calles conocidas que ya no te reconocen. La gente ha envejecido, los nombres han cambiado, el silencio se ha institucionalizado. Él vuelve con su traje de siempre, con su voz de jurista, y se encuentra con un país donde la política se ha reducido a un único centro de gravedad. Aún así, no se rinde. Se aferra a lo que sabe hacer,
ideas, textos, docencia, redes. En 1968 obtiene una cátedra universitaria, y ese regreso al aula tiene un sabor raro. El hombre que quiso gobernar con leyes termina enseñando mientras otros gobiernan sin competencia. Es un círculo que se cierra, pero no del todo, porque él no deja de escribir contra la simplificación de la historia. Y entonces llega un golpe que parece sacado de un thriller. 1962. Una reunión de opositores españoles en Múnich, donde se juntan voces del interior y del exilio para reclamar apertura democrática y europeización. El régimen la condena y la estigmatiza. La propaganda lo llama contubernio. Para Gil Robles, es el intento de demostrar algo esencial, que hay otra España posible. Una España que puede entrar en Europa sin romperse en guerra. Aquí aparece un nuevo límite de tiempo, más sutil pero igual de feroz. La vida de una generación. Gil Robles entiende que los que vivieron la República y la guerra están envejeciendo. Que cada año mueren testigos, se endurecen mitos, se vuelven piedra los relatos. Si no consigue abrir un camino democrático antes de que desaparezcan los puentes humanos, la transición será más brutal o más falsa. Su reloj ya no marca semanas, marca años. Y los años se levantan. En ese contexto escribe y publica reflexiones con un título que parece un epitafio ardiendo. No fue posible la paz. La frase es una confesión y una acusación. Confesión porque acepta que la maquinaria política no logró frenar la catástrofe. Acusación porque sugiere que hubo fuerzas, fanatismos, impaciencias, cegueras, que empujaron para que la paz no tuviera espacio. Y, sobre todo, es un intento desesperado de controlar la memoria, de impedir que su figura quede reducida a caricatura. Porque su legado es precisamente ese. Una biografía atrapada entre dos demonios. Para unos, fue el hombre que estuvo a un paso de enterrar la República. Para otros, fue el último gran intento de construir una derecha moderna dentro del marco democrático. Y la verdad histórica, si es que existe algo así sin heridas, es más incómoda. Gil Robles ayudó a polarizar con su propia fuerza, y al mismo tiempo terminó chocando con el resultado autoritario que muchos temían. Quiso una victoria legal, y la historia le entregó un país donde la legalidad fue reemplazada por vencedores. Lo más impactante de su trayectoria es esta paradoja final. Su rival hazaña no lo derrota, su proyecto tampoco triunfa, y sin embargo, su idea, una democracia cristiana parlamentaria, vuelve como fantasma décadas después, cuando España busca transitar a otra forma de vida política. No vuelve con su nombre como bandera popular, pero vuelve con su lógica, el intento de reconciliar tradición y libertad sin necesidad de matarse. Tras la muerte de Franco en 1975, Gil Robles reaparece brevemente en la arena pública, ya mayor, ya con otra España emergiendo. Participa en el intento de articular una opción democristiana en las elecciones de 1977, pero la sociedad ha cambiado. Nuevos líderes, nuevas heridas, nuevos miedos. La gente ya no vota por recuerdos, vota por futuro. Y él, que fue futuro en 1933, ahora es pasado. No porque sea irrelevante, sino porque el país ha decidido correr hacia adelante sin mirar demasiado atrás. Y aquí está el último giro emocional. El hombre que soñó con ser inevitable termina siendo fundacional sin ser protagonista. Su nombre queda como una pieza clave para entender el camino hacia el abismo, pero también como advertencia. La política, cuando se hace solo con miedo, crea monstruos que luego no obedecen. Murió en septiembre de 1980, en Madrid, y la imagen final puede ser silenciosa, pero no tranquila. Un jurista que creyó en el poder de las palabras, que movió masas, que negoció con instituciones, que huyó para salvar la vida, que vio caer a su gran rival, que se topó con un rival aún mayor, que regresó para enseñar, que intentó construir puentes cuando ya casi no quedaban manos para sostenerlos. Si hoy alguien te dice Gil Robles y solo piensa en una etiqueta, se pierde lo más humano y lo más inquietante de esta historia. Que el mismo hombre puede ser, al mismo tiempo, arquitecto y rehén del tiempo que le tocó vivir.
y que en política, a veces, la verdadera tragedia no es perder, sino ganar lo suficiente como para desatar fuerzas que ya no puedes controlar.